Vale, ahora ya sí que estamos grabando. Estamos a día 28 de septiembre, 28, 29. 28 de septiembre y esto es una clase de física. Vamos a compartir esta página, ¿vale? Esto es un examen de BAU de junio de 2017, de hace 4 días, como aquel que dice. Opción A, fijaos, problema de 3 puntos, una onda transversal, un ejercicio de ondas. Dos conductores rectilíneos paralelos, este es un ejercicio de campo magnético. Aunque ponga el conductor en el canto, esto es campo magnético. Cuestiones, una cuestión que tiene que ver con campo eléctrico. Una cuestión que tiene que ver con física moderna. Un rayo gamma, tal, ¿cuál es la longitud de onda en el vacío? Tal. Otra cuestión que tiene que ver con campo eléctrico. ¿Vale? Y luego, cuestión experimental. Para medir la aceleración de la gravedad se ha colgado del techo de un taller anexo al laboratorio de física varios péndulos simples de distintas longitudes y se han medido los tiempos invertidos por cada uno de ellos para completar 5 oscilaciones. Calcular la aceleración de la gravedad. Te dicen, he utilizado un péndulo de 220 centímetros y 5 oscilaciones han tardado 14,9 segundos. Con un péndulo de 302, 17,4. Con un péndulo de 401, tal. Entonces, tenéis que a partir de aquí construir una tabla que tendría que ser pues una tabla parecida a esto. Voy a ponerlo... Bueno, vale, lo pongo aquí y ya está, y así me da igual. Venía longitud, tiempo. ¿Vale? Las longitudes pues venían... Espérate que lo voy a mirar, además estoy compartiendo todavía esa pantalla con vuestros compañeros. 220, 302, 14,9 y 17,4. 220, 302. Vamos a presentar la pizarra. Vale, esta. Vale, tendríais que completar una tabla como esta. Longitud. Había uno que eran 220 centímetros, otro 302, 14,9 y este me lo voy a inventar porque no me acuerdo. 17,4 segundos. Estas longitudes estaban en centímetros, estos tiempos están en segundos. Y dicen que son 5 oscilaciones. Luego de entrada, ¿cuál es el periodo? En este caso sería 14,9 dividido por 5, 17,4 dividido por 5. Ya tenéis periodos. Y ahora, G, en el caso del péndulo se cumple que el periodo es igual a 4pi cuadrado por la raíz cuadrada de L partido por G, donde L es la longitud del péndulo, en metros. Entonces, de aquí despejas. No, 4pi es 2pi. El 4pi cuadrado aparece luego. No es 4pi cuadrado, es 2pi aquí. Esto es 2pi. El 4pi cuadrado aparece luego, 2pi. 2pi por la raíz cuadrada de L partido por G. ¿Vale? Entonces, de aquí despeja G. ¿Cuánto va de G? Elevas al cuadrado, dices, periodo al cuadrado es igual a 4pi cuadrado, L partido por G. Luego G, que lo pones aquí, otra columna, G es igual a 4pi cuadrado, L partido por periodo al cuadrado. Entonces, para cada longitud vas a obtener un valor de G. 9,76, 9,83. Me los estoy inventando, ¿eh? No son estos valores de verdad. Me los estoy inventando. Bueno, pues con todos los datos que te dan, elaboras una tabla y al final calculas el valor medio de G. Ya está. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Ya está. O sea, no tiene más. Entonces, la idea en la práctica que se manda con el labo virtual, Blockpotal, es que comprobéis qué factores son los que influyen en el periodo de oscilación del péndulo y al final, pues con cualquiera de los experimentos que hayáis hecho, que calculéis el valor de G. ¿Por qué se mide el tiempo de varias oscilaciones, no de una sola? ¿Por qué no se mide el periodo, sino que se mide el tiempo de varias oscilaciones? Porque si tú estás con un péndulo real, este valor de G va a ser tanto mejor, y si eso lo podéis comprobar, cuanto más pequeño sea el ángulo. Si tú tienes el péndulo aquí colgando, si tú el péndulo lo abres un ángulo muy grande, si este ángulo es muy grande, el valor de G no te va a salir bueno. Si quieres que te salga un valor de G bueno, el ángulo lo más pequeñito posible. Y ahí te va a salir el mejor valor de G. Entonces, si tú vas a medir el tiempo de una oscilación y es un periodo tal,
entre que pones en marcha y paras el cronómetro, vas a cometer un error. Si en vez de hacerlo para una sola oscilación, lo que haces es poner en marcha el cronómetro y contar 5, 10, 15, 20 oscilaciones y lo paras, ese error que va a ser de tiempo de reacción tuyo, de inicio parado, se diluye entre todas las oscilaciones, con lo cual el error es mucho menor. Al final, lo único que hay que hacer para calcular el periodo es dividir el tiempo por el número de oscilaciones y así calculas el periodo. ¿Vale? Pero vamos, no tiene tampoco una dificultad. ¿O tenéis problemas? ¿Habéis tenido problemas con...? No, vale. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con el tema de campo gravitatorio. Y vamos a... Os voy a poner aquí... Vale, yo tengo aquí una masa. Masa 1. Y aquí tengo otra masa. Masa 2, ¿vale? La ley de gravitación universal me dice... Joder, qué derechito me he puesto, por Dios. Vale. Que solo estas dos masas, solo o esta masa de aquí, solo por el hecho de tener masa, o ejerce una fuerza sobre esta fuerza de tipo gravitatorio, por eso pongo la G, que es atractiva, ¿vale? Y esa fuerza viene dada por la ley de gravitación universal de Newton, M1, M2, partido por el módulo R12 al cuadrado y por un vector unitario que va así. La ponemos en formato vectorial, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre si yo quito de aquí esta masa? Y si yo cojo esta masa y la quito de aquí. Es decir, tengo solo la masa 1. Bueno, pues esta masa 1, a pesar de que aquí no hay ninguna masa, en este punto se puede definir una magnitud, una perturbación, ¿vale? Que es lo que se llama un campo. Un campo. ¿Qué es un campo? La definición más correcta de campo sería decir, un campo es una región del espacio en la que hay definida una magnitud física, puede ser escalar, puede ser vectorial, ¿vale? Cuyo valor depende de la posición en el espacio. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, me imagino que tengo aquí la masa 1, vaya, vamos a ponerla. Tengo aquí la masa 1, esta es la masa 1, pero aquí no hay nada. Donde antes estaba la masa 2, aquí no hay nada. Bueno, pues esta masa, solo por el hecho de estar aquí, está creando una perturbación, por decirlo de alguna manera, a su alrededor, en todo el espacio que la rodea, que no se pone de manifiesto hasta que yo no coloco aquí otra masa. Es decir, si yo pongo aquí ahora una masa, la que sea, inmediatamente va a aparecer una fuerza. Porque no es inmediato, el efecto es inmediato, no tengo que esperar nada de tiempo. Pero si no hay masa, la perturbación que crea esta masa en este punto o en cualquier punto, a esa perturbación la llamo campo. Un campo, insisto, es una región del espacio en la que está definida, por favor, estamos en clase, ¿importa más atención? Manera de interacción. Bueno, en esa región del espacio está definida una magnitud y esa magnitud solo depende de la posición. Imaginaos, por ejemplo, un radiador de los que tenéis en casa. O aquí en la pared, el radiador de la calefacción. Yo podría, de alguna manera, tengo aquí el radiador o el punto donde se está generando un foco de calor y yo podría decir, bueno, pues voy a ir dibujando puntos. Aquí la temperatura, estos puntos, por ejemplo, están todos a la misma temperatura. Estos puntos están a un poco menos de temperatura. Esos puntos... Es decir, y yo no veo nada y no mido y aprecio, me doy cuenta de forma intuitiva de que ese radiador está generando una perturbación en su espacio alrededor. Y yo podría representarlo y decir, oye, pues es que resulta que aquí pues hay un campo de temperaturas.
Es decir, hay una modificación, hay una magnitud, en este caso la temperatura, cuyo valor depende solo de la posición con respecto a ese, en este caso el radiador, que es el que genera el campo. Bueno, pues en el caso de masas, esa perturbación es lo que se llama campo gravitatorio y se representa por la letra minúscula G. ¿Os suena? ¿Cuánto vale G? En el caso de la Tierra, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Eso es un campo. Entonces, G es el vector intensidad de campo. Y está generando un campo por el simple hecho. Solo por el hecho de tener masa. Esta masa de aquí, solo por el hecho de tener masa, genera esta perturbación que es el campo gravitatorio. Esto realmente es el campo gravitatorio. Se representa con la letra minúscula G y es el vector intensidad de campo. Físicamente equivale a la fuerza con la que se atraería una masa de 1 kilogramo que estuviera en este punto. Físicamente equivale a eso, porque G es menos G por M1 partido por R, vamos a poner P, es decir, aquí hay una magnitud G, intensidad de campo gravitatorio. Esa magnitud, ese campo gravitatorio siempre va hacia la masa que genera el campo, siempre va hacia la masa que genera el campo, y físicamente equivale a la fuerza por unidad de masa. Físicamente equivale a la fuerza que se generaría sobre una masa de 1 kilogramo situada en este punto. Entonces, el campo gravitatorio en este punto se representa con la letra minúscula G. De ahí, por ejemplo, que cuando estamos en la superficie de la Tierra, el peso, eso es intensidad de campo gravitatorio, es el vector intensidad de campo, es G. Fuerza, espérate, voy a quitarle el sombrerito vectorial para simplificar las cosas, porque de hecho lo vamos a usar muy poco. Intensidad de campo G, el valor de esa intensidad de campo, es igual a G por M1 partido por distancia al cuadrado. Fuerza, perdón, porque le he puesto yo esto aquí. La fuerza F es igual a G por M1 por M2 partido por distancia al cuadrado. Entonces, fijaos, ¿en qué se parecen estas dos? M2 por G. Es decir, cuando una masa se sitúa en el seno de un campo gravitatorio, es decir, yo tengo aquí, no confundamos una masa con la otra, esta es la masa. M1 es la que genera el campo gravitatorio en este punto, ¿vale? En este punto yo tengo un vector que es el vector intensidad de campo. Si aquí no hay ninguna masa, pues ya está, ahí tengo mi vector de intensidad de campo y ya está. ¿Qué ocurre si yo coloco ahora aquí una masa M2? Si yo coloco aquí ahora una masa M2, entonces sobre esta masa aparece una fuerza de tipo gravitatorio cuyo valor es M2 por G. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de la superficie de la Tierra, voy a hacer una cosa, a ver, espera, vamos a añadir aquí, vamos a añadir una Tierra, vale, espera, ahí. En el caso de la superficie de la Tierra,
Cuando tú estás aquí, vaya por Dios, lo quiero hacer en negro. Cuando tú estás en la superficie de la Tierra te atrae con una fuerza de tipo gravitatorio, te atraes a su centro y esa fuerza es igual a m por g terrestre. ¿Y eso qué es? Tu peso. ¿Eso qué es tu peso? De hecho, si nosotros calculamos el g para la Tierra, sería g por la masa de la Tierra partido por el radio terrestre al cuadrado. El valor de la intensidad de campo gravitatorio en la superficie terrestre sería g por la masa de la Tierra partido por el radio terrestre al cuadrado. Si sustituimos 6,67 por 10 a la menos 11, la masa de la Tierra es 5,98 por 10 elevado a 24 y el radio terrestre son 6.370 kilómetros, con lo cual es 6,37 por 10 elevado a 6 al cuadrado. Si hacéis eso con la calculadora, ¿cuánto os sale? Hacedlo, a ver lo que os sale. ¿Cuánto sale? En casa, hacedlo también, a ver si os sale. Es un poco por ver el manejo de calculadora, ¿sabes? Con el tema de la notación científica, a ver qué tal se os da eso. 9,82. 9,8298785576. ¿Vale? ¿Os sale a todos eso? ¿En casa también? No digo nada. No sé si están diciendo algo o no. ¿Os sale a todos eso? 9,8298785576, 9,83, redondeando. Si no te sale eso, estás manejando mal la calculadora. Vale, pues esto es la famosa aceleración de la gravedad. Pero cuando se trata de campo gravitatorio, cuando hablamos de aceleración de la gravedad, lo ponemos en metros partido por segundo al cuadrado, ¿verdad? Cuando hablamos de aceleración de la gravedad, lo ponemos en metros partido por segundo al cuadrado. Cuando hablamos de campo gravitatorio, es más habitual ponerlo en newton por kilogramo. Newton por kilogramo. Es más habitual. Porque fijaos, si la fuerza es masa por g, donde g ya es la intensidad de campo gravitatorio. Si es en la superficie terrestre, será ese 9,8. Pero puede ser a 2.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. ¿Vale? Bueno, pues la fuerza es m por g, entonces g es newton partido por kilogramo. ¿Vale? Entonces, en campo gravitatorio se suele utilizar más esta unidad. Newton partido por kilogramo, más que metro partido por segundo al cuadrado. Si lo pones así, tampoco está mal, porque es correcto. Es que tampoco te van a decir nada, ni yo os voy a decir nada de nada. ¿Vale? Bueno, pues esta es la idea de campo, que volveremos sobre ella cuando hablemos de campo eléctrico y tal, porque en campo gravitatorio no se maneja mucho. No te creas tú que se maneja demasiado. Vale. Vamos a ver ahora el campo campo gravitatorio, pero desde el punto de vista de la energía. ¿Vale? Vamos a ver que esta parte es importante. Energía, vamos a ponerlo así. Energía. Vale. Y aquí es donde hay que recordar un poco. ¿Recordáis lo que decíamos? Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. ¿Recordáis que cuando hablábamos un poco del recordatorio que estuvimos viendo, trabajo es fuerza por desplazamiento? Pero ¿qué ocurre si la fuerza
no es la misma a lo largo de todo el desplazamiento. Entonces yo no puedo poner esto así, porque aquí estoy suponiendo que tanto la fuerza es constante y el desplazamiento también. Entonces, como yo no lo puedo poner eso así, lo que tengo que poner es trabajo para ir desde un punto A hasta un punto B. Vamos a ponerlo aquí bien. Trabajo para ir desde A hasta B es igual a la integral entre A y B de F por diferencial de R. Donde R es el desplazamiento, es el vector de posición. ¿Vale? La fuerza, recordamos la expresión vectorial de la fuerza. Esto es integral entre A y B. La expresión vectorial de la fuerza es menos G por M1 por M2 partido por el módulo de R12 al cuadrado, o esto os lo voy a escribir mejor, en vez de ponerlo así el módulo, voy a poner ya directamente R12 al cuadrado, ¿vale? Sin flecha arriba, sin sombrero, eso significa que ya es el módulo. Por U sub R y por diferencial de R. ¿Vale? Vale, aquí tengo un producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores era el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, ¿no? ¿Recordáis eso? Producto escalar V por W era el módulo de V por el módulo de W por el coseno del ángulo que forman. Vale, el módulo de U sub R, como es un vector unitario, es 1. Pues el producto de los módulos es diferencial de R. Y U sub R y diferencial de R son paralelos. Porque si yo tengo aquí una masa y este es un punto, esto es R y esto es U sub R. ¿Vale? Ese es el vector unitario, este es el vector unitario y este es el vector de posición. Son paralelos. Tienen misma dirección, mismo sentido, con lo cual forman un ángulo de 0 grados. Es decir, ¿qué es lo que significa eso? Que puedo quitar esto y ponerlo como menos G por M1 por M2 por la integral entre A y B de diferencial de R partido por R cuadrado. O la integral entre A y B de diferencial de R partido por R cuadrado. Esta integral, bueno, todavía no la sabéis hacer, pero os recuerdo, ¿cuál era la derivada de 1 partido por R? Si f de x es igual a 1 partido por x, ¿cuánto vale f' de x? Menos 1 entre x. Menos 1 partido por x al cuadrado. Entonces, si este menos de aquí, en vez de ponerlo aquí, lo pongo aquí dentro, si ese menos de ahí, en vez de ponerlo aquí fuera, lo pongo aquí dentro, ¿qué tengo aquí? Fíjate, si para pasar de aquí a aquí tengo que derivar, para pasar en sentido contrario, eso lo que significa es que la integral de menos 1 partido por x al cuadrado diferencial de x es igual a 1 partido por x. ¿Vale? Luego, esta integral de aquí, ahora esto casi os lo tenéis que creer a pie juntillas. Cuando en matemáticas veáis integrales, pues entonces esto lo veréis con más claridad. Esta integral es igual a g. Vamos a mover un pelín esto. Esta integral entonces es igual a g por m1 por m2 por 1 partido por r entre a y b. Por lo que es lo mismo, g por m1 por m2 partido por rb menos g por m1 por m2 partido por ra.
Es decir, este menos este. Y fijaos, primero, esto es el trabajo para llevar, que realiza el campo gravitatorio para llevar un objeto desde el punto A hasta el punto B, ¿vale? Ese trabajo, lo primero, no depende de la trayectoria, solo depende del punto inicial, punto final. La trayectoria me importa un bledo. ¿Esto qué significa? Que la fuerza de tipo gravitatorio es una fuerza conservativa. Si las fuerzas eran conservativas, recordad, hablábamos del teorema de las fuerzas vivas y hablábamos de las fuerzas conservativas cuando os contaba así en el recordatorio. Cuando una fuerza era conservativa, era de tipo conservativo, el trabajo era igual a la menos variación de energía potencial. O lo que es lo mismo, energía potencial inicial menos energía potencial final. Normalmente un incremento es final menos inicial, pero este signo menos lo que hace es que cambia el sentido. Entonces, para que esto aquí se cumpla, ya he visto que la fuerza gravitatoria es conservativa, para que esto aquí se cumpla y sea final menos inicial, le tengo que dar la vuelta a esto. Le tengo que dar la vuelta a esto. Entonces, yo realmente esto lo podría poner como menos G por M1 por M2 partido por RA menos G por M1 por M2 partido por RB. Y ahora sí que tengo inicial menos final. Bueno, pues esto es energía potencial en A y esto es energía potencial en B. De aquí se deduce que la energía potencial gravitatoria de un conjunto de dos masas, la energía potencial gravitatoria es igual a menos, es negativa, G por M1 por M2 partido por R12, que es la distancia entre esas dos masas. ¿Vale? Que es la distancia entre esas dos masas. Esta energía potencial gravitatoria es negativa. Ojo, negativa. Yo creo que lo puedo poner más alto, pero no más quito. La energía potencial gravitatoria es negativa, no es positiva. Es decir, si yo represento gráficamente, vamos a poner aquí una gráfica, chimpú. Con respecto a un objeto, el que sea, por ejemplo, la Tierra, el Sol, la Luna, da igual, lo que sea, represento energía potencial frente a distancia, voy a obtener una gráfica de esta manera. Es decir, la energía potencial en el infinito será cero, porque fijaos que varía con la distancia. Si esta distancia se hace infinita, la energía potencial será cero, y conforme me voy acercando, la energía potencial va siendo cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, pero en todo momento es negativa. Las energías potenciales gravitatorias son negativas. Entonces, ¿de dónde viene lo del MGH, ese que sabíamos? ¿De dónde viene el MGH? Pues mirad, vamos a suponer que estamos en la superficie de la Tierra. Vamos a suponer que estamos en la superficie de la Tierra y yo quiero calcular la diferencia de energía potencial de un punto que está aquí en la superficie hasta un punto que está a una altura h, la diferencia de energía potencial entre estos dos puntos. A una altura h que evidentemente es mucho más pequeña que el radio terrestre.
Cuando hacíamos el año pasado, cuando hacíais energía potencial es igual a M por G por H, era por cuestión de metros, ¿no? De 30 metros, de 100 metros, de no sé qué, de no sé cuánto. ¿Vale? Bueno, pues si este es el punto, esto es la superficie, esto sería la superficie y este es el punto que está a la altura. ¿Cuál es la diferencia de energía potencial entre estos dos puntos? Es decir, ¿cuál es la diferencia de energía potencial en el punto Q? Energía potencial en Q menos energía potencial en la superficie. Esa es la diferencia de energía potencial entre esos dos puntos. De acuerdo con lo que hemos hecho, esto sería menos G, masa de la Tierra, masa del objeto, partido por radio terrestre más altura. Esa es la energía potencial en el punto Q. Menos, perdón, menos G por la masa de la Tierra, por la masa del objeto, partido por el radio terrestre. Energía potencial en la superficie. Yo puedo sacar aquí factor común G por masa de la Tierra por masa del objeto y me quedaría G, masa terrestre, masa del objeto. Y aquí lo que tengo es 1 partido por radio terrestre menos 1 partido por radio terrestre más altura. ¿Vale? Ten en cuenta que este menos por menos es más, luego este se queda con el más, este menos es este menos de aquí. Esto sería G, masa terrestre, masa del objeto, y ahora, esto sería radio terrestre más altura, menos radio terrestre, partido por el radio terrestre, por radio terrestre más altura. ¿Vale? Es decir, este por este, menos este por este, dividido por este por este. ¿Lo veis o no? Este por 1 menos este por 1, que es esto, dividido por este. Radio terrestre más altura, menos radio terrestre y radio terrestre se me va. Y me queda G por, G, masa de la Tierra, masa del objeto, altura partido por RT cuadrado. Bueno, espérate, vamos a hacerlo más sencillo aquí. Fíjate que como la altura es muchísimo más pequeña que el radio terrestre más altura es aproximadamente igual a radio terrestre. Con lo cual aquí tendría radio terrestre al cuadrado. 6.370 kilómetros frente a 6.370 kilómetros y 30 metros es ridículo, ¿no? Entonces, prácticamente esto es radio terrestre al cuadrado. Con lo cual, si yo aquí, ahora, esto lo coloco así, esto es G, masa terrestre, tacatá, partido por radio terrestre al cuadrado por altura. Esto de aquí, ¿eso qué es? G minúscula. Es decir, la intensidad de campo gravitatorio terrestre en la superficie de la Tierra. Con lo cual, al final lo que me queda es que esta diferencia de energía potencial entre esos dos puntos es igual a M por G por H. De ahí viene la energía potencial que se utiliza o que se utilizábamos el año pasado o utilizabais el año pasado en ejercicios de conservación de la energía y tal y no sé qué. ¿Vale? De todo esto, ¿con qué os tenéis que quedar? Os tenéis que quedar con la expresión de la energía potencial gravitatoria. Saber que es negativa, que varía con la distancia, no con el cuadrado de la distancia. Importantísimo el tema de que es negativa, porque ahora vamos a irnos de nuevo a esa expresión que os decía yo que íbamos a utilizar y que íbamos a sacar un montón de partido, que es
La fuerza de tipo gravitatorio, G por M1 por M2 partido por R cuadrado, es igual a M, vamos a ponerlo, espérate, vamos a poner de otra forma más práctica. Vamos a poner de una forma más práctica. Vamos a irnos otra vez a esta expresión, aquí voy a poner M mayúscula, M minúscula, donde M mayúscula es el objeto que genera el campo, el Sol, la Tierra, si se trata de planetas alrededor del Sol, o la Tierra, si se trata de un satélite artificial alrededor de la Tierra o de la Luna, ¿vale? Y M minúscula es el objeto que está en órbita, ¿vale? Pues es igual a M por velocidad orbital al cuadrado partido por R. Esta ya la pusimos el otro día. De aquí sacábamos, entre otras cosas, que la velocidad orbital es la raíz cuadrada de G por M partido por el radio de la órbita. Lo sacábamos de aquí directamente de despejar esto. También deducíamos la tercera ley de Kepler y decíamos que T cuadrado es igual a 4pi cuadrado partido por G por M y por el radio de la órbita al cubo. Y esto lo sacábamos de aquí. Pero es que vamos a sacar bastante más, o vamos a sacar más de aquí. Porque, por ejemplo, si yo ahora me quedo con esta expresión de nuevo y digo, este es el radio de la órbita, este es el radio de la órbita, este radio orbital con este cuadrado se me va. ¿Vale? Y entonces me queda G por M partido por el radio orbital es igual a la masa del objeto que está en órbita por la velocidad orbital al cuadrado. ¿Vale? ¿Cuánto vale la energía cinética de un objeto? La energía cinética es igual a 1/2 de masa por velocidad al cuadrado. Entonces, si se trata de un objeto que está en órbita, ¿cuánto vale su energía cinética orbital? 1/2 de la masa por la velocidad orbital al cuadrado. Pero fijaros, esto es esto. Luego esto sería 1/2 de G por M partido por el radio de la órbita. Esa es la energía cinética orbital. ¿Cuánto vale la energía potencial de este objeto en esa órbita? La energía potencial es igual a menos G por M partido por el radio de la órbita. Pues fijaros, la energía cinética es la mitad de la energía potencial, pero positiva. La energía cinética orbital es igual a menos 1/2 de la energía potencial orbital. La energía potencial menos G por M partido por el radio de la órbita, lo acabamos de ver hace nada, que es negativa y tal, no sé cuánto, y la energía cinética justo me sale la mitad que esta. Pero ¿cuánto vale la energía mecánica? Es la suma de la energía cinética más la energía potencial. G por M partido por el radio de la órbita, 1/2 de G por M partido por el radio, menos G por M partido por el radio de la órbita. Es decir, menos 1/2 de G por M partido por el radio de la órbita. ¿Vale? Y estas relaciones, entonces, yo lo que tengo es, por un lado, la energía potencial, que la tengo, y sé que la energía cinética orbital es igual a la mitad de la energía potencial, pero cambiada de signo. Y además estoy viendo que la energía mecánica es justo la mitad de la energía potencial. Esta vez la energía mecánica también es negativa. Esto se cumple para cualquier objeto que se encuentre en órbita. ¿Me explico? Es decir, si yo tengo un satélite que está girando alrededor de la Tierra, la Luna girando alrededor de la Tierra, cualquier planeta del sistema solar alrededor del Sol, cualquier satélite alrededor de un planeta, cualquier planeta alrededor de cualquier estrella, se cumple estas relaciones entre la energía cinética, energía potencial, energía mecánica y tal. Si se trata de un objeto que se mueve libremente, es decir, un objeto que está en caída libre o lo que sea, ya no, ya no me vale. Pero para estos casos me vale, vamos, perfectamente, sin ningún problema.
Y lo he sacado del mismo sitio de donde saqué el otro día lo de la velocidad orbital. Lo saqué exactamente del mismo sitio. De ahí he sacado la energía cinética, un medio de G por M partido por radio orbital. ¿Vale? Es un poco... Estoy yendo un poco rápido ahora, la parte teórica, porque quiero hacer muchos ejercicios, ¿sabes? O sea que no os preocupéis, que todo esto le vais a ver su aplicación práctica a la hora de hacer ejercicios. De hecho, vamos a hacer uno. A ver si ya podemos hacer alguno que podamos hacer ya casi completo, si no completo, de EBAU. ¿Vale? Voy a buscar algún ejercicio que podamos hacer casi completo, si no completo, de EBAU. De hecho, voy a mirar a ver lo que hay aquí en el 2017. Pues mira, sí, lo vamos a hacer esto. Voy a ver si puedo. A ver si puedo. Yo quiero editar texto de imágenes. No me va a dejar, ¿verdad? No me va a dejar. Yo lo que quería era... Vale, si no, esperad un segundo, porque yo tengo aquí. Vale, lo tengo aquí, disco, creo que se Problemas de física de segundo bachillerato. Ahora, aquí hay un montón de problemas. Por ejemplo, vamos a coger este y lo vamos a traer. Voy a coger este. Copiar. Traca. ¿Eh? ¿Qué dices del cuadro? Espera un segundo, que voy a... ¿dónde era lo de insertar? A ver, esto. Aquí. Ahí era la página actual. Ah, no, perdón. Creo que era así. Ahora lo puedo pegar. Paste, efectivamente. Bueno, ahora por lo menos tenemos aquí el enunciado, ¿no? O sea que está, ya está. Vale, dice así, se pretende colocar un satélite, este es un ejercicio de EBAU de 3 puntos, completo, lo podemos hacer completo con lo que sabemos ya. Se pretende colocar un satélite artificial de 50 kilogramos de masa en una órbita circular a 600 kilómetros sobre la superficie terrestre. A. Calcular la velocidad que debe tener el satélite en dicha órbita. B. La energía cinética que es preciso comunicarle para ponerlo en órbita. Y C. La energía total del satélite en su órbita. Con los conocimientos que tenemos, ya tendríamos que saber hacerlo, este ejercicio. Y además, con los datos que me dan. Radio de la Tierra, 6.400 kilómetros. G sub 0, 9,82. Masa 50 kilogramos. Masa 50 kilogramos. Es decir, yo no sé por qué. Perdón, ya sé por qué. Esto está aquí metido y no me vale para nada eso. Es que antes hice otra cosa. Bueno, tengo un objeto cuya masa es de 50 kilogramos. Lo quiero colocar en una órbita circular a 600 kilómetros sobre la superficie. Es decir, la altura son 600 kilómetros. ¿Cuál es el radio de la órbita? Sería radio terrestre más altura. El radio terrestre son 6.400. Luego quiero colocarlo a 7.000 kilómetros. 7 por 10 elevado a 6 metros. ¿Vale? Velocidad que debe tener el satélite en dicha órbita. Apartado A.
Si os lo sabéis de memoria, podéis utilizar directamente la fórmula. Si os sabéis de memoria que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de g por m partido por el radio de la órbita, ningún problema. Ningún problema. Ya es mala idea lo de poner aquí solo el radio terrestre y dar el g sub 0, 9,82 metros por segundo al cuadrado. Qué mala idea. ¿Vale? Porque tenéis que sacar g y la masa de la Tierra. No os lo han dado. Bueno, si la masa de la Tierra no, y g mayúscula tampoco. Joder, qué mala idea. Bueno, Porque claro, esto sería entonces la raíz cuadrada de g por m partido por radio terrestre más altura. Pero G, si no da 6,67 por... Claro, es que eso es lo que estoy maquinando. A ver cómo lo hago esto para hacerlo, velocidad que debe tener satélite en dicha órbita. No, es que te hace falta esto. Es que te hace falta esto. Es que te hace falta esto. No sé de qué año saqué yo este ejercicio, pero necesitas G mayúscula. A ver, tú puedes coger y decir G sub 0, vamos a ponerlo aquí. Puedes decir que G sub 0 es igual a G por la masa terrestre partido por el radio terrestre al cuadrado. Luego puedo hacer que G por masa terrestre es igual a G sub 0 por radio terrestre al cuadrado. Y sustituir eso aquí. ¿Me explico? Para hacerlo solo con los datos que me dan. Para hacerlo solo con los datos que me dan, G por la masa terrestre, G sub 0 por radio terrestre al cuadrado. Por lo cual, esto sería la raíz cuadrada de G sub 0 por radio terrestre al cuadrado partido por radio terrestre más altura. Que aquí yo creo que lo más sencillo entonces sería radio terrestre por la raíz cuadrada de G sub 0 partido por el radio de la órbita. O sea, en vez de hacer aquí radio terrestre más altura y tal, aquí resulta más sencillo hacerlo así. Este es el radio de la órbita. Ojo, que tengo que poner los datos, las distancias en metros, ¿vale? Entonces, radio terrestre me da 6.400 kilómetros. Radio terrestre me dice 6.400 kilómetros, tendría que poner aquí 6,4 por 10 elevado a 6. Lo tengo que poner en metros, ¿vale? La raíz cuadrada de 9,82 dividido por 7 por 10 elevado a 6. Y eso me va a dar la velocidad, utilizando solo los datos que me dan, que es como debo hacerlo, ¿vale? 6,4 por 10 elevado a 6 por la raíz cuadrada de 9,82 dividido por 7 por 10 elevado a 6. Total, 7.580 metros por segundo. ¿Dónde está? Apartado A, 7.580 metros por segundo. ¿Vale? ¿Cuál es la energía cinética que es preciso comunicarle para ponerlo en órbita? Entonces, esto lo hacemos el próximo día. Porque ya son las 11, ya lo hacemos el próximo día. Pensad en que se tiene que aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Cuando un objeto está en la superficie de la Tierra, para mí solo tiene energía potencial gravitatoria. Menos G por la masa de la Tierra, por la masa del objeto, partido por el radio terrestre. Cuando está en la órbita, su energía mecánica es la suma de la potencia de la cinética, pero ya hemos visto que en el caso de objetos en órbita, la energía mecánica es igual a la mitad de la energía potencial.
Bueno, pues esa diferencia de energía es la energía cinética que yo tengo que comunicar. El próximo día lo vemos, ¿vale? Vamos a cerrar esto. Salimos. Cerramos esto. Cerramos todo esto. Y en casa nos vemos el próximo día y hacemos esto, ¿vale? Venga, hasta luego. Vamos a detener la grabación.